desde la época de San Francisco, que se encargan de los lugares santos para custodiarlos. Y eso es parte de lo que nos va a decir Jorge. Ellos tienen esa misión encargada por la Iglesia de custodiar, de proteger, cuidar y conservar los lugares santos para que los peregrinos cuando vengan los encuentren y sean acogidos. Entonces, esta iglesia está dedicada al apóstol Pedro, pero lo que nos dijo Jorge, fíjense que aquí, recuerden, esta es una figuración pictográfica y por lo tanto ustedes ven allí los animales y en vez de la voz de Dios ponen a un ángel diciéndole, ¿verdad?, las palabras que le dijo el Señor según el texto sagrado. Pedro, mata y come. La respuesta de él es, fíjense que a veces los cuadros hablan. La respuesta del apóstol Pedro: Señor, yo nunca como nada impuro. Y la respuesta que le dijo el Señor, que es la clave: no llames impuro lo que yo he hecho puro. Santo. Así la iglesia comenzó a entender de que no podía excluir. Ay, qué bueno, pastor, que vino. Que no podía excluir. Hablé con el franciscano para que dijésemos unas palabras aquí. Entonces, por lo tanto, ese acontecimiento que es el inicio del sentido universal de la iglesia. Fíjense que una de las cosas que a mí más me impresionó de lo que dijo el pastor es que la iglesia tiene un sentido histórico. La iglesia va con el tiempo entendiendo a plenitud lo que recibió. Fíjense que el Señor le dijo: id al mundo entero y predicad el evangelio. Y todavía hasta ese momento la iglesia se entendía como una versión judía, por decir una nueva versión judía. Pero la iglesia, el Señor le dijo: no, tú no eres una versión judía, tú tienes un carácter universal. No llames impuro lo que yo he llamado puro. Por eso ustedes ven que el cuadro casi habla, porque los cuadros en la imaginación del artista intenta que proyecte imagen. Y aquí está el milagro de la resurrección por parte del apóstol Pedro. Algunos pueden decir: ¿y por qué tiene una aureola? Esto es una tradición católica para significar, si usted, exacto, que es una persona santa. Es una persona, por decir así, señalada por Dios. Por eso ustedes ven que a la que él resucita no tiene la aureola, pero a Pedro sí. Y lo van a ver en todas las tradiciones, ¿verdad?, católicas y de la tradición ortodoxa. Recuerden, las grandes versiones del cristianismo es la tradición evangélica que surge en la Reforma, que conmemoraremos 500 años, la versión católica y la versión ortodoxa. Y por lo tanto son distintas versiones del único cristianismo y estamos en busca de esa unidad. Que no es que uno vaya al otro, sino que todos vamos hacia Jesucristo, para encontrar la plenitud. Y ese sentido histórico, ¿verdad?, de crecimiento. Por eso a mí me encantó realmente lo que dijo el pastor. Y yo creo que nosotros pudiéramos decir, vamos a hacer una oración, pastor, que ayer no la pudimos hacer. Vamos a hacer una oración por la iglesia para que tenga ese sentido universal. Gracias. Y sobre todo no excluya nunca a nadie, porque si algo nos enseñó este hecho, ¿verdad?, este acontecimiento de la iglesia, es que yo no puedo llamar impuro lo que Dios llama puro. No podemos excluir a nadie, sino que tenemos que tener ese sentido de universal. Santo. Bueno, oramos al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites, pues, beber de tus aguas, de la palabra, detenernos a que nuestros ojos contemplen toda esta imaginación hermosa, toda esta historia bíblica que nos ha nutrido. Ahora nos acercamos a ti, Padre, pidiendo por la unidad de tu pueblo. Juan 17 dice que todos sean uno, como tú y el Padre uno son. Señor, que en la manera que nos amemos unos a otros daremos testimonio del reino y de ti. Pon ese amor sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu pueblo. Y gracias por esta oportunidad en la cual podemos orar unos por otros. Gracias por este tiempo y por estos amigos, por estos hermanos que nos conocemos para estrechar lazos.